Hola, soy Atilio Borón y quería conversar con ustedes, agradeciendo desde ya la invitación que me han hecho tan amablemente, sobre las nuevas características del sistema internacional y el impacto que puede tener sobre diversas manifestaciones de la cultura. Esto es muy importante porque ustedes saben que la cultura y la manipulación de la cultura desde siempre fue uno de los instrumentos del imperialismo, pero que en los últimos años, a favor del enorme desarrollo que han tenido los medios de comunicación de masas y el no menos espectacular crecimiento y diversificación de las redes sociales, el tema de la cultura ha aparecido con una importancia fundamental. El plan es claramente dominar la cultura, porque quien domina la cultura domina nuestras mentes y domina nuestro corazón. De manera tal de que no hay que extrañarse que en este proceso tan complicado de mutación, transformación del sistema internacional, el énfasis sobre la problemática cultural y en lo que se llama el poder blando, un autor como Joseph Nye, ¿verdad? Uno de los más importantes politólogos internacionalistas americanos, él habla de que Estados Unidos tiene que exportar la atracción que ejerce su modelo, lo atractivo que es, lo interesante que es, lo cautivante que es como modelo cultural, ¿no es cierto? Dice, mucho más importante que apelar a las viejas intervenciones militares o a las presiones económicas, mucho más importante es demostrar la bondad, lo atractivo, lo fascinante que puede ser una sociedad como la sociedad estadounidense. Y por eso es que desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ese país, ¿verdad?, y sus clases dirigentes han estado insistiendo tanto en avanzar en el terreno de la cultura. Esto no ha sido gratuito, obedece a una concepción, ellos saben. Antes inclusive de que Joe Nye desarrollara sus teorías del poder blando, ellos sabían muy bien de que era importantísimo. Para mantener el imperio, lo dicen casi en estos términos, pero para mantener, decían, para mantener la primacía de los Estados Unidos. Primacía es un eufemismo, porque les costó muchos años aprender a decir imperio. Finalmente lo empezaron a decir a partir del inicio de este siglo, pero antes decían la primacía. Pero ya en los textos de los años 50 y 60 se hablaba de que para mantener la primacía americana era fundamental garantizar el apoyo de dos actores clave en el mundo de la periferia. Primero, los militares. Hay que contar con ellos, porque los militares son la reserva última de un orden social amenazado. Cuando las luchas imperialistas llegan hasta el final, bueno, ahí siempre aparece la carta militar, si es que no aparece antes. Pero el otro actor fundamental que ellos identificaron fueron los intelectuales, los hombres de ideas, hombres y mujeres de ideas, los que crean la cultura, ¿verdad? Cultura en el sentido más estricto del término. Y por eso grandes programas de aquella época, programas que hablaban sobre la necesidad de formar jóvenes latinoamericanos y de asiáticos y africanos, llevarlos a las universidades americanas, como hicieron conmigo. Yo soy un producto fallido en esa línea de montaje. Cuando me veía el instructor me saca de la línea como producto mal confeccionado, mal terminado, defectuoso. Pero la línea de montaje está ahí. Miles y miles de latinoamericanos hemos ido a los Estados Unidos a estudiar. Y la gran mayoría salió, digamos, convencido de que el modo americano de vida era lo mejor. Y de que la sociedad americana sí tenía sus problemas, pero igual era mejor que otras. O sea, lograron hacer avanzar una mentalidad colonial profundamente arraigada en distintas capas de la población. Y esta preocupación se torna mucho más grande todavía en la época actual, porque como está en el anuncio de la clase, estamos en medio de un proceso dramático de transición en el sistema internacional. Esto comenzó hace ya unos años. Yo escribí una ponencia que se publicó en una revista americana que se llama Security Dialogue,
del año 1994, en donde yo ya, a partir de análisis objetivos que venía realizando, análisis objetivos sobre las tendencias del imperialismo, cómo iba evolucionando, etcétera, etcétera, llegaba a la conclusión de que el sistema internacional estaba transitando hacia una nueva modalidad en donde lo que era la primacía, la superioridad abrumadora del imperialismo norteamericano se iba a terminar. Y efectivamente se terminó. La prueba es que hoy el mundo no funciona así. Claro que la dirigencia política norteamericana, los grandes intelectuales más conservadores, todavía no están dispuestos a reconocer esta realidad. No se conforman con ese dato duro. Y por eso cuando ustedes leen, por ejemplo, un número de la revista muy importante del establishment diplomático y académico estadounidense, que se llama Foreign Affairs, en el número que ellos publicaron para los meses de marzo a abril del año pasado, del 2020, hay un artículo de Joe Biden. Ellos lo invitaron como candidato presidencial demócrata a que escribiera sus líneas sobre cómo veía el futuro, la futura inserción de Estados Unidos en el mundo, cómo sería en caso que él ganara las elecciones. Y Biden se despacha en ese artículo. Yo lo he comentado en mi blog, ¿verdad? Por cierto, los invito a que lo visiten, es www.atilioborón.com.ar. En ese blog yo hago un análisis de ese artículo, ¿verdad?, de Biden, en donde digo que en realidad Biden tiene datos antiguos, porque en una parte, que yo diría que es la parte más sustancial, en donde él ahí afirma su concepción teórica, dice nada menos que lo siguiente: Estados Unidos tiene un mandato para ser el líder del mundo libre. Es la vieja historia que escuchamos desde hace por lo menos 150 años. Alguien les dijo que tienen que ser, ¿verdad? En un artículo mío más reciente me preguntan quién lo dijo, dónde lo dijo, cuándo lo dijo, porque nadie sabe. Pero los americanos sí lo creen, que tenemos una obligación, no solamente el derecho, una obligación de dirigir, de liderar el mundo. Entonces dice Biden, en ese artículo, dice, si yo gano las elecciones, voy a convocar a todos y Estados Unidos se sentará en la cabecera de esa mesa y va a fijar lo que van a ser las grandes normas y las grandes regulaciones que van a influir y que van a modular el funcionamiento del sistema internacional. Pobre hombre, está muy anticuado. Lo que él dijo es anacrónico. ¿Saben por qué? Porque esa mesa que Biden imaginó, y que yo les puedo representar como una mesa larga, rectangular, en cuya cabecera se sienta el presidente americano, lo que pasa es que esa mesa no está más. No existe más. Lo que hay ahora en el sistema internacional es una mesa triangular, una mesa de 3 lados. Entonces no hay cabecera. Te sientes donde te sientes, va a estar siempre en uno de los lados. Y esa es la mesa actual del sistema internacional. En un lado está Estados Unidos, en otro lado está China y en el otro lado está Rusia. Ustedes dirán, pero ¿y cómo? Claro, porque el mundo de antes era un mundo que ya cambió irreversiblemente. A ver, hoy China es una potencia económica más importante que Estados Unidos. Y lo digo y subrayo, más importante que Estados Unidos. No por casualidad, por los datos duros. Incluso yo me quedé corto. Yo releo alguna cosa que escribí hace 6 meses y ya las cosas fueron más adelante todavía. Ahí decía yo, China, primer socio comercial de 130 países. No, me equivoqué, mejor dicho, China sigue avanzando, no es que me equivoqué, en aquel momento era 130. Hoy en día China es primer socio comercial o financiero de 144 países en el planeta Tierra. Nunca Estados Unidos tuvo una situación como esa, ni en el apogeo de su supremacía mundial, cuando se vino abajo la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, pasaron todas aquellas cosas. Ni siquiera ahí Estados Unidos tuvo esa gravitación económica.
Por eso China hoy es la locomotora económica del mundo. Si China va mal, al mundo le va mal. ¿Se dan cuenta? Entonces China está ahí sentada en esa mesa triangular por derecho propio. Y Rusia, porque Rusia siempre ha sido Rusia, el país más grande del mundo, país con enormes recursos naturales, entre ellos el recurso más valioso de todo, más que el petróleo, que el coltan, que el litio, el agua. Rusia tiene agua para tirar por el techo, como decimos acá en la Argentina. Y aparte de eso tiene petróleo, tiene gas, tiene acceso al Ártico, tiene una poderosa industria militar, tiene un desarrollo misilístico mejor, superior al de Estados Unidos, y entonces está sentada ahí por derecho propio. En un lugar que Rusia ocupa desde la época de Pedro el Grande, o sea, más de 2 siglos y medio. ¿Se dan cuenta? O sea que el reloj de Biden atrasa. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y Europa? Bueno, Europa, les voy a responder con una frase muy cortante de Brzezinski, que fue uno de los grandes estrategas del Imperio Americano, cuando dijo Europa es una región en donde se juntan las potencias coloniales jubiladas. Pero ya no cuenta. Europa no cuenta. Europa realmente es un peón. Los gobiernos europeos son gobiernos que son peones de los Estados Unidos. Mayordomos, lacayos, hacen lo que Estados Unidos les pide, pero no sirve de mucho eso, ¿se dan cuenta? No es que Europa o los países europeos pueden llegar a tener un papel clave en reestructurar o enfrentar un problema internacional. Hay una impotencia, pero que produce lágrimas, la impotencia de esos gobiernos europeos, antiguas cabezas de grandes imperios coloniales. Hoy en día no significan nada. No pueden ni siquiera controlar lo que pasa ahí en el jardín de entrada de su casa, que es Medio Oriente, donde Estados Unidos va y hace estragos, destruye todo y les tira decenas de millones de refugiados que los tienen que enfrentar los europeos. Estados Unidos hace la guerra, ahí Europa no tiene un solo gobierno que tenga el coraje, las agallas para decir, oiga, acá no venga a hacerme la guerra. Hágasela ahí usted allá en Terranova, ahí cerca de su territorio, pero no acá, porque acá me vienen todos los refugiados a mí. Es muy fácil hacer una guerra en la puerta del vecino. Su casa está limpia, ni un balazo, como en la Segunda Guerra Mundial, ni un balazo se disparó en el territorio americano, continental, salvo Hawái, Pearl Harbor, aparte de eso, nada. Pero ustedes ven a hacer la guerra acá. Gobiernos lacayos, gobiernos que acompañan el bloqueo en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Irán, en contra de Corea del Norte, que sancionan a Rusia. Gobiernos que realmente no sirven para nada. Dicho esto, con todo respeto para los europeos, pobres que no tienen la culpa, como tampoco tienen la culpa los estadounidenses de tener los gobiernos infames que han tenido, ¿verdad? Pero claramente Europa no cuenta. Ya lo dijo Brzezinski, lo dijo, miren, en el año 2009-2010. El hombre murió después, ya en el 2017, creo, 2018. Pero tiene razón. Europa no cuenta y Japón tampoco cuenta. Japón, digamos, debido a la presión de Obama, nada menos, acabó con una cláusula constitucional que prohibía la salida de las tropas japonesas del territorio japonés, porque no querían que se produjera la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y las 2 bombas atómicas. Y Obama presionó y finalmente los japoneses cedieron. Abolieron esa cláusula constitucional y ahora las tropas japonesas pueden salir a cualquier lugar del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? No se sabe, porque no tienen ninguna eficacia. Las Fuerzas Armadas japonesas pueden ser aplastadas cuando China mueve un dedo, el dedo meñique. Nada más que eso. Y en una de esas son aplastadas hasta por Kim Jong-un de Corea del Norte. Pero bueno, o sea, Estados Unidos tiene en este momento socios que no tienen fuerza. Y por ahí en un documento del Consejo Nacional de Seguridad, ellos a medias voz lo reconocen, dice, Estados Unidos tiene socios más vacilantes ahora, socios que titubean mucho, que no confían mucho en nosotros. Y al mismo tiempo, dice, Estados Unidos tiene enemigos muy
férreos, muy aguerridos, que están dispuestos a pelear contra nosotros. Entonces, este es el nuevo escenario mundial. Es esa mesa de tres lados, ¿verdad? Una mesa de tres lados en donde Estados Unidos ocupa un lugar y los otros dos lugares. Y Estados Unidos ya no tiene condiciones de dictar los términos y las formas como se va a producir las transacciones y las relaciones en el escenario internacional. Claro, sigue haciendo mucho daño. Imagínense el daño que le está haciendo a Cuba. Terrible. Equivale lo que Estados Unidos, el daño que le ha hecho a Cuba, para que ustedes tengan una proporción, equivale a 2 veces el plan Marshall, ¿eh? En precios actuales, ¿verdad? Para que vean, valores constantes. 2 veces el plan Marshall. Con un plan Marshall se reconstruyó toda Europa. Y Cuba anda cargando una mochila con 2 planes Marshall en contra. Es el costo brutal del bloqueo que tiene. Y a pesar de eso, la revolución cubana sigue. Claro, podría estar muchísimo mejor Cuba sin esto. Pero pese a eso, en muchos indicadores, sobre todo en salud o educación, Cuba está a la cabeza. No solamente los países latinoamericanos. En ciertos rubros, por ejemplo, atención médica para temas de nacimientos, neonatalidad y todo lo demás, Cuba está a la cabeza. Inclusive está mejor que Estados Unidos, con indicadores mucho mejores que los de Estados Unidos. Tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año o de chicos que nacen con problemas, muy superior la performance de Cuba, bloqueada y todo, que la que tiene Estados Unidos. Entonces, digamos, Estados Unidos puede seguir haciendo mucho daño, pero ya no puede hacer como antes. No tiene condiciones. Es un perro que ladra, pero no puede morder mucho. Claro, hace daño. Yo no digo que no les voy a decir a mis amigos en Cuba o en Venezuela que el bloqueo no les hace daño. Pero de todas maneras, esta nueva constelación de poder mundial genera palancas en las cuales los gobiernos emancipadores de Latinoamérica, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, ¿verdad? Como Bolivia, tantos otros, Argentina en parte, bastante, porque ha habido una profundización de la relación con China, México, pueden apoyarse. Y al mismo tiempo hay un efecto disuasivo, hay un veto implícito, que ni Rusia ni China van a quedarse de brazos cruzados frente a una militarización completa de las relaciones en el hemisferio occidental. O sea, si Estados Unidos en algún momento jugó con la idea de una invasión de fuerzas propias, que se yo, a Venezuela o a Cuba, y esto ya es un tema, no digo que no lo piensen, lo pueden pensar, pero su factibilidad es muchísimo menor que la que era en el pasado. Además porque las represalias que pueden tomar estos otros países, Rusia y China, no necesariamente en el continente americano, pero en otras partes pueden ser muy duras. Entonces, ahora, ¿por qué está este nuevo equilibrio tan complicado? Porque China no solamente económicamente avanzó, sino porque China le sacó una ventaja considerable a Estados Unidos en las modernas industrias relacionadas con la informática. O sea, la telefonía 5G y 6G está mucho más avanzada en China que en Estados Unidos. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial está mucho más avanzado en China que en Estados Unidos. Patentes de alta tecnología, hay muchas más patentes de alta tecnología registradas en los últimos años en China que en Estados Unidos. Y esto lo dijo el expresidente Jimmy Carter hace 2 o 3 años. En uno de las... Ustedes saben que él es un hombre muy religioso, da un sermón a una iglesia, creo que es bautista, en el estado de Georgia, en Plains. Es un pequeño pueblo, no es Atlanta, es un pequeño pueblo, creo que es Plains el pueblo, ¿verdad? Y en donde él habló ese domingo y dijo que la razón por la cual hemos caído en desventaja con relación a China es muy simple, dice. Piensen la historia de los Estados Unidos.
casi 250 años de vida independiente, de los cuales solo 19 años estuvimos sin librar guerras. El resto del tiempo, ¿verdad?, más de 200 años, hemos estado librando guerras en todo el mundo, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en América Latina, mientras China iba avanzando con inversiones en alta tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos dimos cuenta, perdimos el tren, vamos rezagados. Él dice, esta es la razón, no porque los americanos seamos imbéciles, la razón es porque nosotros nuestros gobernantes, nuestros gobiernos se han desangrado en guerras exteriores, de las cuales él no pudo, ni siquiera él, que era consciente de eso, deshacerse por la presión enorme en la industria militar, el complejo militar industrial, los militares. Digo, ahí hay un entramado de negocios turbios que le ató las manos a un tipo razonablemente abierto, como Carter. Esto quiere decir entonces que la situación, digamos, de Estados Unidos está muy desmejorada. Y en el último discurso que hizo Biden sobre los 100 días de su gestión, que también mereció una nota mía que salió en página 2 este domingo, que está en mi blog, la pueden ver, ¿no es cierto? Biden reciclando a Roosevelt, creo que se llama la nota. Biden ahí ya tiene un baño de realidad. El Biden de hace un año que hablaba de sentarse en la cabecera de la mesa y decirle vos haces esto, vos haces esto, y ahora bajó las revoluciones. Biden dice, estamos a la saga de China en materia de inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Ahora lo dice él en el Congreso, ¿se dan cuenta? Entonces esto evidentemente es un cambio dramático y además empieza a plantear cuestiones de fondo, como ser, por ejemplo, la fenomenal concentración de la riqueza en manos de un 1% más rico de Estados Unidos. Y él dice, esto es absolutamente contrario a la tradición americana. Tomó nota tarde, pero esto hace tiempo que viene produciéndose. Pero ahora es tan flagrante que ya es inocultable. Y que el hombre tiene que decir, sí, realmente estamos mal, porque no es posible que el 1% concentre tanta riqueza como la mayoría de la población americana, 50 o 60%. Y además dice otra cosa, dice, esta desigualdad extrema deteriora la democracia. Tenemos una triple crisis, él dice, pandemia, crisis económica y crisis de la democracia. Y estas tres están articuladas. ¿Por qué? Porque él dice, en el pasado, hace años, ¿verdad?, un CEO, o sea, el gerente general de una empresa, ganaba normalmente, según las ramas, 100 veces más que un trabajador raso, lo cual era una aberración. Pero bueno, eso era así. En Japón o en el sudeste asiático, Corea, por ejemplo, la relación era de 25-1. En Estados Unidos, 100-1. Pero dice, en la actualidad, lo dice Biden, no lo digo yo, estoy citándolo, en la actualidad es 320 veces más. Y para colmo hay gente que evade impuestos. Y dice otra cosa, que si yo la hubiera dicho sin respaldarme en Biden, me hubieran crucificado acá en la Argentina o en Chile, imagínense. Dice Biden, y 55 de las más grandes corporaciones americanas, para su vergüenza, han declarado cero ganancias para el año fiscal 2021. ¿Cómo es posible? Y sin embargo tienen depósitos en paraísos fiscales en Andorra, en las Islas Vírgenes Británicas, en la isla Caimán, etcétera. Esa gente le está robando al pueblo americano. Fíjense, interesante. Ojo, a no confundirse. Yo creo que Biden está forzado a hacer una política progresista al interior. Y va a ser una política dura en relación a China y a Rusia. Tenemos que darnos cuenta de este doble movimiento. Y creo que a partir de ahí entonces, uno, ya un poco para cerrar esta exposición, puertas adentro, ¿verdad? Biden va a tener que hacer eso, una política económica muy audaz, pero para mantener la vigencia del imperio a nivel internacional, el papel de la cultura va a ser fundamental. Y por eso seguir apoyando la industria cinematográfica,
Por eso seguir teniendo una fuerte presencia en Hollywood. Ustedes saben que ahí los lobbies del gobierno norteamericano son decisivos en la producción fílmica de Hollywood. Esto viene ya de hace mucho tiempo atrás, pero por eso ustedes ven que prácticamente no hay producto audiovisual que salga de Hollywood en donde no aparezca algún símbolo del patriotismo norteamericano. Un militar, un uniforme militar, una bandera norteamericana, aún en las escenas más impensables aparece eso. Y eso no es casual, eso fue producto de una decisión tomada hace ya mucho tiempo, obligando a reforzar los símbolos nacionales ante un país que se veía amenazado. Hoy en día está mucho más amenazado. Paradojalmente, y cierro con esto, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es que el neoliberalismo ha sido un fracaso rotundo para los pueblos, pero al mismo tiempo, como enseña la dialéctica marxista, ha sido un éxito extraordinario para los grupos dominantes, los grandes empresarios. Nadie lo puede convencer a un gran empresario, un millonario latinoamericano, que el neoliberalismo ha fracasado. No, ha sido una maravilla. Lo que pasa es que para los pueblos ha sido una desgracia, ha sido una peste. Aparte de la pandemia, tuvimos la peste, la pandemia neoliberal. Entonces, pero desde el punto de vista cultural, el neoliberalismo ha logrado instituir, a partir de la expansividad de la industria cultural norteamericana, un modelo civilizatorio. Y este es un modelo civilizatorio muy complicado, pero que se ha generalizado en todo el mundo, sobre todo a nivel de la generación de los millennials, en donde es muy difícil poder establecer una diferencia significativa entre un chico de los barrios populares de Buenos Aires, de La Habana, de Nueva York, de Seúl, de Lagos, de Toronto, de Roma, ¿verdad? Porque los van a ver vistiéndose igual, divirtiéndose de la misma manera, escuchando el mismo tipo de música, relacionándose con el mundo a partir de un smartphone, un teléfono inteligente, comiendo el mismo tipo de comida. O sea, ahí ha habido un logro fenomenal de la cultura del imperialismo y es la gran amenaza, lo que tenemos que salir a combatir, y que se ha visto reforzado por las redes sociales, que en realidad son redes digitales, porque como dice Frei Beto, son redes que no crean sociabilidad real, crean fantasías de que perteneces a un grupo, pero en realidad ese grupo no existe. Es el grupo que le dice like a una serie de mensajes en Facebook, por eso en la calle no existe en la vida real. Pero eso crea, ¿no es cierto?, una cultura de una cierta uniformidad, en donde les cuesta mucho a todos ponerse al margen de lo que es la cultura dominante. A ver, si 1 millón de personas dan un like a una tontería que aparezca en YouTube o en Facebook, bueno, uno no quiere quedarse al margen. Digo uno, la gente menos preparada, ¿verdad? Y por lo tanto esto nos obliga a dar una gran pelea en ese sentido, aprovechando las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica no tenemos ninguna chance de penetrar en los grandes medios de comunicación de masas. Yo no tengo la menor posibilidad jamás de publicar un artículo en los 3 diarios que forman la opinión en la Argentina, que son Clarín, Nación e Infobae. No tengo la menor chance de publicar un solo artículo en el Mercurio de Chile, o en el Comercio de Lima, o en el Nacional de Caracas, o en el Reforma de México. No tengo ninguna posibilidad. Esa está vedado. Lo mismo en la televisión que ellos manejan, lo mismo en las radios. Pero acá con las redes sociales pasa algo muy interesante. Las redes digitales, quiero decir, ¿verdad? Es un territorio que si bien está controlado por ellos, por ejemplo, cuando a mí se me va la mano una crítica como se me fue a Hillary Clinton, me sacaron de Facebook, como en el fútbol, tarjeta amarilla, tuve que salir durante una semana de Facebook y no hubo protesta que valiera. Pero aún así nosotros podemos utilizar esas tecnologías para fomentar un asociativismo digital que pueda ser la premisa básica a partir de la cual construir después verdaderos colectivos sociales. Esta es la gran pelea en el mundo de la pandemia. No podemos salir a la calle a combatir a la derecha para que no nos contagiemos todos, no nos muramos todos.
pero sí podemos a partir de estas tecnologías sentar las bases de un entrecruzamiento, un entrelazamiento, relanzar lo que fue la campaña de No al ALCA, campaña continental No al ALCA, que culminó con la derrota del ALCA. Y ahora tenemos condiciones de hacer lo mismo. Librar esa batalla en el terreno de la cultura es fundamental, porque si ganamos la batalla cultural, la batalla política la vamos a ganar después. No digo que sea un resultado mecánico, pero sí el triunfo en la batalla cultural es precondición para el triunfo en la batalla política. Y estamos cerca de poder lograrlo si avanzamos bien en el terreno cultural. Bueno, eso era lo que les quería decir. Les agradezco la paciencia por haberme escuchado y me despido con un fuerte abrazo.